recordamos que el día del Señor, según Isaías capítulo 13, representa o representó el tiempo en el que Dios castigaba a una nación por su desobediencia. Ese era el día del Señor. Y hablábamos de que el día del Señor, como Dios de amor y todo bonito, en sus bendiciones, sus misericordias se renuevan cada mañana, pareciera un poco improbable que el día del Señor puede ser algo feo, algo terrible, pero la palabra de Dios en Isaías capítulo 13 compartía que el día del Señor es la ejecución del castigo de Dios a todo aquel que es desobediente a su palabra. Eso es lo que dice, lo que significa y representa el día del Señor. Hace como año y medio, un año, no recuerdo el tiempo exactamente, compartíamos con unos hermanos pastores del llano aquí, de esta zona de Apure, de nuestro país, y él mencionaba cómo era su congregación, cómo era su iglesia, y cómo era zona de campo. Decían que tenían, para la gloria de Dios, y eso para ellos fue una gran bendición, Dios les había provisto de una lancha con motor a la iglesia. Y con esa lanchita, todos los días que habían actividades, 2 veces a la semana, había un joven de la iglesia que estaba encargado de esa lancha y él tenía que hacer un recorrido por el río para que los hermanos que vivían cerca del río pudieran acercarse a las instalaciones de la iglesia. Él comentaba con mucho gozo que eso fue una bendición de Dios, porque muchas personas se limitaban a acercarse a la congregación porque él les quedaba bastante lejos. Pero ya con esta bendición, este transporte que el Señor les dio, pues ya podían tener acceso muchas personas, muchas familias, salían a predicar el Evangelio por esa zona de campo y se comprometían a pasar buscándolo, y las personas sí esperaban en la orilla del río. Y bueno, comentaba el hermano que era complicado el tema de la gasolina, por esa zona de campo que es complicada en la ciudad, ya imagínense ustedes, pero muy agradecido con Dios, porque Dios siempre provee. Y nos mencionaba él que familias hacían grandes recorridos a pie en campo, digamos, no están acostumbrados a caminar, pero caminaban más de 1 hora para llegar a un tiempo de iglesia, y luego que se acababa el tiempo de iglesia, 1 hora de regreso, que quizás era más cansado y más forzado. El hermano pastor, muy agradecido con Dios y muy entusiasta por ver cómo la iglesia, y él dio un testimonio de allí, cómo la iglesia de Cristo en esas poblaciones un poco alejadas de la civilización, rurales, por decirlo así, prosperan y funcionan, y las personas aman a Dios y buscan la manera, buscan los medios de congregarse. Y recuerdo otra historia de personas que dejan de congregarse o dejaron de congregarse en tiempos en los cuales el transporte público era escaso en las ciudades. Hubo un tiempo en nuestro país que era complicado realmente salir a agarrar un transporte público porque no había gasolina, no había repuestos, no sé exactamente las razones exactas, pero muchos dejaron de congregarse por eso, porque no tenían el acceso, quizás. Muchos dejan de congregarse, esto se lo escuché a un pastor, porque tienen el vehículo dañado, se les dañó el carro propio y pues ¿cómo van a ir a la iglesia? Unos cambian de iglesia porque la iglesia en la que se están congregando no tiene un garaje cómodo para su vehículo, y buscan otra iglesia más grande, quizás que esté más organizada, donde sí puedan estacionar de forma segura sus vehículos. Esto ocurre no en grandes países, esto ocurre en Latinoamérica. Muchos de nosotros no hemos aprendido a valorar el tiempo de iglesia. No hemos aprendido a entender de que el tiempo de iglesia representa algo especial en la vida de cada creyente, o debe representar algo especial en la vida de cada creyente. Pero también aprendemos de testimonios de cómo otras personas verdaderamente entienden que congregarse, que asistir a un tiempo de iglesia es una gran bendición que no se puede perder. Y quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 4, y antes de leer allí, vamos a repasar un poco la historia. Menciona la palabra que Moisés, este hombre, había subido allá a hablar con el Señor, y bueno, el Señor le dio algunas instrucciones de los 10 mandamientos, de cómo debía manejarse la ley moral, parte de la ley política también. El Señor le dio instrucciones a Moisés allá, en esos días que estuvo, y la historia cuenta que como Moisés tardaba mucho en bajar de aquella montaña, el pueblo de Israel construyó un becerro de oro, y las personas ofrendaron oro para construir una imagen, y no solamente la construyeron, sino que le acreditaron a ese becerro de oro que ese becerro que ellos acababan de hacer era el que los sacó de Egipto. Miren la ignorancia de estas personas.
Cuando Moisés baja de aquella montaña, lleno de la presencia del Señor, yo imagino que esa experiencia con Dios, escuchar la voz de Dios dando instrucciones, tuvo que ser algo espiritualmente maravilloso. Cuando él llega abajo y ve esta cuerda de gente y que adoran un becerro de oro que acababan de construir y diciendo que eso que acababan de hacer fue lo que los libró de la esclavitud de Egipto, Moisés naturalmente, como cualquier pastor, como cualquier líder, creo Dios, se enojó de una forma que partió las tablas, los 10 mandamientos, dice la palabra que los partió y los batucheó, y tuvo un momento quizás de ira, de molestia y de enojo. Y bueno, así viene la historia. Entonces, versículo 4 del capítulo, versículo 4 del capítulo 33 de Éxodo, cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras, comenzaron a llorar y nadie volvió a ponerse sus adornos. ¿Cuáles palabras? Pues el Señor le había dicho a Moisés, luego de todo esto que te acabamos de decir, ¿no? Luego de que Dios le estaba dando instrucciones a Moisés allá en aquel monte, luego que él ve que la gente adoró una imagen, la construyó, Dios de esta palabra. Diles a los israelitas, versículo 5, que son un pueblo terco. Si aún por un momento tuviera que acompañarlos, podría destruirlos. Dios dijo, es mejor que los deje solos y que ustedes hagan lo que les dé la gana, porque si yo, Dios, los acompaño, me va a tocar destruirlos por los tercos que son. Diles que se quiten esas joyas que yo decidiré qué hacer con ellos. El versículo 6, por eso a partir del monte Horeb, lo que era el monte donde estaba Moisés anteriormente hablando con Dios, a partir de ese tiempo los israelitas no volvieron a ponerse joyas. Eso menciona la historia en Éxodo capítulo 33. Dios, naturalmente molesto, un Dios santo, que cada vez que ve que tú haces una estupidez, una bobería, seguramente puedes llenarlo de ira, de enojo. Y al ver que estas personas, luego de haber experimentado la bendición de Dios, libertad, estaban adorando y que a una imagen, dice la palabra que Dios se alegró y los llamó pueblo terco. Y además dijo, es mejor que la presencia de Dios, él dijo, mejor que mi presencia sea parte de este pueblo, porque si no, lo voy a destruir. Y bueno, los israelitas en el versículo 4 dice que ellos, al escuchar estas palabras demoledoras, comenzaron a llorar y hicieron algo que pareciera una tontería, pero nadie volvió a ponerse su adorno. Es decir, como que estaban de luto, como tristes porque Dios nos llamó pueblo terco y rebelde y porque Dios además dijo que es mejor que andemos solos. Continúa la historia en el versículo 7. Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento y la llamó la tienda de la reunión. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. El día de hoy vamos a hablar sobre esa tienda de reunión, la cual Moisés construyó inmediatamente después que este pueblo hizo el desastre que hizo. Antes de esto, Moisés tuvo que subirlo, por mandato de Dios, tuvo que subir a un monte, a una montaña, y durar allá un tiempo, muchos días, muchas noches, para escuchar la voz de Dios, para que Dios le diera instrucciones. Pero cuando él baja, bueno, ocurre lo que conversamos. Y dice la palabra que Moisés tomó una tienda de aquellos tiempos, seguramente era como una especie de toldo o algo así, para que tengamos una idea. Dice la palabra que fuera del campamento, fuera de donde ellos estaban habitando allí, construyó una tienda de campaña y la armó, y esa tienda, ¿cómo se llamaba? La tienda de la reunión, versículo 7. Y cuando alguien quería consultar a Dios, ¿qué tenía que hacer? Tenía que salir del campamento y ir a ese toldo, a esa tiendita que estaba fuera de allí del campamento. Y el versículo 8 dice, siempre, ¿cuántas veces? Siempre que Moisés se dirigía a esa tienda, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada hasta que entraba en la tienda de reunión. Y el versículo 9 dice, en cuanto Moisés entraba en ella, en aquella tienda, la columna de nube descendía y tapaba la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Y qué cosa tan sobrenatural. No sé si saben por dónde va el tema, pero menciona la palabra que Moisés cada vez que iba a esta tienda de reunión, la presencia del Señor descendía sobre aquel lugar. Y además dice la palabra que cada vez que
que algún hermano israelita quería consultar a Dios, quería hablar con Dios, quería orar con Dios, tenía que ir a aquella tienda de reunión. Y allí era donde ocurrían cosas sobrenaturales. Y ahí era donde la presencia de Dios se revelaba hacia el pueblo y donde Dios podía hablar una palabra a Moisés. Y sigue la historia, cuando los israelitas veían que la columna se detenía en la entrada de la tienda de reunión, todos ellos ¿qué hacían? Se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban a Dios Todopoderoso. Qué cosa tan maravillosa, al ver literalmente la representación visual de la presencia de Dios en medio del pueblo. En aquel tiempo era notoria la presencia de Dios en ese tiempo porque se veía una columna de nube. Algo sobrenatural descendía cada vez que Moisés iba a aquel lugar. Y las personas al ver la presencia de Dios, dice la palabra, que se detenían en la entrada de allí y se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. ¿Qué hacían allí? Adoraban al Señor cada vez que la presencia del Señor descendía sobre aquel lugar. Porque Moisés iba a tener una cita con el Señor. Y el versículo 11 ocurre algo sobrenatural en esa tienda de reunión y hablaba el Señor con Moisés. ¿Cómo hablaba el Señor con Moisés? Como dicen por ahí, cara a cara, como quien habla con un amigo. ¿Dónde ocurría eso? En la tienda de reunión. No fue en el monte Oreb, no fue aquel tiempo donde Dios le dio los 10 mandamientos. La palabra revela que en esta tienda de reunión Dios, el Señor, hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés, después de tener esa experiencia ultra sobrenatural y hermosa y maravillosa, después de eso Moisés regresaba al campamento, pero entra en escena un hombre muy conocido, un joven, Josué, su joven asistente, que es el mismo Josué que más adelante recibe el ministerio de Moisés. Mira cómo él se venía preparando antes de recibir ese ministerio. Esto es para todo aquel que quiere recibir ministerio y quiere servir al Señor. Mira lo que hacía Josué. Antes de estar en el radar bíblico, antes de que abriera el mar, porque Josué también, antes de derribaran los muros de Jericó bajo el mando de Josué, antes de todo eso, dice la palabra, que Moisés iba a la tienda de reunión. Moisés veía cara a cara a Dios, hablaba con Dios como con un amigo, volvía a su casa, pero el joven Josué, su asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Ya después, cuando yo leo eso, yo digo, pues con razón derribó los muros de Jericó. Con razón más adelante Dios lo usó de forma poderosa para poder conquistar lo que Moisés no pudo conquistar por situaciones, por la historia bíblica lo menciona. Pero Josué, más adelante, ya aquí es un joven, ya quizás Dios le dice fuerza, y yo valiente, no temas mi hermano, porque yo soy Jehová tu Dios, o sea, no vas a estar solo. El asunto es que al final del día, Josué pudo conquistar la tierra prometida, pudo llevar a todo un pueblo, a una nueva generación, a alcanzar lo que Dios ya había prometido. Pero, ¿qué hacía Josué antes de conquistar y alcanzar? Dice la palabra que nunca se apartaba de la tienda de reunión. Y esa tienda de reunión representa la iglesia local hoy en día. Eso es lo que quiero hablar en tu vida. La iglesia local representa, y cuando hablo de iglesia local es estas instalaciones, un lugar donde tú puedes congregarte en un barrio, en una ciudad, en un pueblo. La iglesia local representa un acercamiento de la presencia de Dios al pueblo. No se le puede decir gloria a Dios a eso. Esa tienda de reunión estaba a las afueras del campamento. Dice la palabra, y la historia bíblica menciona que la presencia de Dios se acercaba al pueblo. Y las personas que, aunque no estaban dentro de la tienda de campaña, veían la presencia de Dios descender sobre ese lugar. Y el día de hoy quiero llevarte a pensar que una iglesia, una congregación como esta, como la de nuestros hermanos en esta ciudad, en este pueblo y en otros lugares de este país, de nuestro planeta Tierra, representa un acercamiento. Es Dios tratando de acercar su presencia, acercando su presencia a la comunidad, al pueblo. Y allí comienza a cobrar mucho sentido la idea y la insistencia quizás de muchos de nosotros en decir, ve a la tienda de reunión. Cosas sobrenaturales pueden pasar en una tienda de reunión.
Cosas maravillosas como que puedas escuchar la voz de Dios. Cosas como que puedas sentir la presencia de Dios en tu vida. Ocurren en un lugar que en los tiempos de Moisés fue llamado tienda de reunión. Pero el día de hoy llamamos iglesia a ese lugar donde el pueblo se congrega y donde queremos que la presencia de Dios nos acompañe en cada tiempo de oración, en cada tiempo de alabanza. Donde creemos que Dios escucha el clamor de su pueblo en esa tienda de reunión. Y aunque el día de hoy no tenemos una tienda, tenemos instalaciones más sofisticadas, más modernas, más cómodas, quizás que aquella tienda de reunión que aparentemente por la historia bíblica estaba en el desierto, porque ellos estaban acampando en el desierto, quizás calurosa, quizás poco cómoda. Era el lugar que en ese momento de la historia, no existía templo aún, no se había construido el primer templo, pero en ese momento de la historia representaba un punto de reunión. Y la palabra lo llama tienda de reunión. O sea, muy específico el nombre que la palabra le da a este lugar. O sea, allí nos reunimos y allí vamos a sentir la presencia del Señor. Eso es lo que está diciendo la historia bíblica. Así que tu iglesia, y si este mensaje llega a alguna persona que se congregue en otra iglesia, quiero decirte que tu iglesia es Dios acercándose a tu vida. Gloria a Dios por eso. Porque es Dios el que constituye cada iglesia, cada comunidad cristiana. Y Él no la constituye por capricho, lo hace porque Él quiere acercar su presencia a tu vida. Recuerda que Dios dijo que como esta gente era rebelde, dijo, yo como que mejor me aparto, no sé si lo leímos ahorita, me aparto porque si no me va a tocar destruirlo, porque ustedes son desobedientes. Pero ahí entra en escena la iglesia, ahí entra en escena un lugar donde podemos reunirnos a adorar el nombre del Señor. Gloria a Dios, por eso estoy muy emocionado. Y el versículo continúa allí en el capítulo 35, ahí vemos en escena la tienda de la reunión. Dice la palabra en el capítulo 35 de Éxodo, versículo 4, Moisés le dijo a toda la comunidad israelita, esto es lo que el Señor les ordena, tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Todo el que se sienta movido a hacerlo, presente al Señor una ofrenda. Y yo voy a leer todo esto. Yo sé que quizá va a ser un poco triste, pero vamos a leerlo rápido, versículo 5. Vamos a presentar una ofrenda, dice el Señor, todo el que se sienta movido a hacerlo. Una ofrenda de oro, de plata, de bronce, lana, púrpura, carmesí y escarlata, lino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo y pieles de delfín. Mire esa broma tan exótica, pieles de delfín. Madera de acacia, aceite de oliva para el alumbrado, especias para el aceite de unción y para el incienso aromático, y piedras de onice y otras piedras preciosas para engastarlas en el efod y en el pectoral. Todos los artesanos hábiles que hay entre ustedes deben venir y hacer todo lo que el Señor ha ordenado que se haga. El santuario, con su tienda y su toldo, sus ganchos, sus tablones, sus travesaños, sus postes, sus bases, el arco con sus varas, el propiciatorio y la cortina que resguarda el arca, la mesa con sus varas, todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro para el alumbrado y sus accesorios, las lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso con sus varas, el aceite de unción y el incienso aromático, la cortina para la puerta de la entrada del santuario, el altar de los holocaustos con su enrejado, no eran rejas de hierro, era enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, el lavamanos de bronce, miren, no era cerámica, era de bronce, con su pedestal, las cortinas del atrio con sus postes y bases, la cortina para la entrada del atrio, las estacas. Este Dios es específico, me gusta Dios específico para que usted no tenga dudas, para que no haya, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer en la iglesia, pastor? No, es que usted dijo que barriéramos nada más, por eso ya no acomodé la silla, porque no me explicó. Dios va explicando todo aquello, las estacas del toldo, todo aquello, dice, las estacas del toldo para el santuario y para el atrio y sus puertas, las vestiduras teñidas que deben llevar los sacerdotes para ministrar en el santuario, tanto las vestiduras sagradas para Aarón como las vestiduras para su hijo. Era el tiempo de sacerdotes. Dios había determinado que los sacerdotes tenían que tener una vestidura especial, no podían ir a la tienda de reunión así como el resto del pueblo, tenían una vestidura, y toda la comunidad
israelita se retiró, versículo 20, de la presencia de Moisés, y todos los que en su interior se sintieron movidos a hacerlo, llevaron una ofrenda al Señor para las obras en la tienda de reunión que Moisés construyó hace 2 capítulos atrás. Esa tienda de reunión, dice la palabra que todos los que se sintieron movidos fueron y llevaron esa ofrenda de ese poco de cosas. También desde el fin había en ese asunto, había cosas allí bastante exóticas para todo su servicio y para todas las vestiduras sagradas. Y el versículo 22 dice: asimismo, todos los que se sintieron movidos a hacerlo, tanto hombres como mujeres. Es decir, la tienda de reunión que Moisés construyó para poder hablar cara a cara con Dios, para poder sentir la presencia de Dios, donde el pueblo veía la gloria de Dios descender, donde las personas tenían una experiencia espiritual sobrenatural y especial. Más adelante, Dios hace un llamado a ese pueblo a que esa tienda de reunión había que bendecirla, porque si esa tienda de reunión nos bendice con la presencia de Dios, ¿qué tanto es aportar una piel de delfín? Tocará ir a cazarlo, buscar un barco, no sé, un arpón y alcanzarlo para dar esa ofrenda especial al Señor. Y hay algo que cuando hablamos de iglesia y de este tiempo en el cual creemos que Dios de igual manera ha bendecido tu vida con una tienda de reunión llamada iglesia, un lugar donde te congregas 2 o 3 veces por semana o cuando quieres. Y cuando quieres está abierta para que tú puedas tener un tiempo especial, un tiempo de comunión con tus hermanos, donde por medio de una alabanza Dios puede quebrantar tu espíritu, por medio de una palabra Dios puede alentarte y animarte. Esa tienda de reunión, dice la palabra que hay un llamado a los que son bendecidos por su iglesia a bendecir ese lugar, esa instalación. Y hay algo que cuando hablamos de ofrendar para nuestras iglesias es necesario que te entiendas. Si no lo haces, si eres de las personas que ofrendan poco o que no ofrendan, hay algo que tienes que entender. Hay mover de Dios en la vida de cada persona que ofrenda para la iglesia en la que se congrega. Es Dios el que se movió, dice la palabra, que todos los que fueron movidos por el llamado de Moisés, fueron movidos y fueron y ofrendaron lo que tenían que dar. Y dice la palabra que fueron hombres y mujeres. Y yo quisiera decir que cuando un niño ofrenda algo para el Señor y es movido por Dios, ahí está Dios manifestándose en la vida de aquella persona. Hay mover de Dios, no es capricho de muchos de los pastores líderes, no es para que agarrar una plata para mantener al pastor. Dice la palabra que aquí habla de 2 elementos importantes. Habla de las instalaciones físicas de la tienda de reunión. Dice la palabra que la puerta, la cortina, la silla, el sonido, el micrófono, o sea, todos los detalles. Y habla también de la vestidura sacerdotal, que los sacerdotes eran los siervos de Dios en aquel lugar. Y dice la palabra que todas sus vestiduras, que eran especiales, sagradas y muy exóticas también, eran responsabilidad del pueblo ofrendar para que ese lugar siguiera de pie y siguiera funcionando. Así debe ser en estos tiempos. Sigue siendo así. Tú y yo somos bendecidos como una iglesia, con unas instalaciones, y estamos en el deber de dejarnos mover por Dios, porque es que Dios nos dice, nos mueve, a veces nos toca, pero no nos dejamos mover, y quizás somos mezquinos para ofrendar. Pero cada vez que tú, obedientemente, en el temor de Dios, ofrendas para tu iglesia, hay mover de Dios en la vida de cada persona que lo hace. Yo quiero que digan gloria a Dios a eso, porque cada vez que todos los domingos tenemos tiempo de ofrenda, y a veces lo hacemos por costumbre, ¿sabes? Como vamos a tocar a las ofrendas, queda algo allí, agarra y le damos una monedita al niño, lo que nos quedó devuelto, quizás, y si no nos quedó devuelto, no damos. Pero cuando entiendes que detrás de eso es Dios moviéndose en tu vida, toma un sentido especial, o toma más sentido el tiempo de iglesia. O sea, ya no es nada más yo recibir bendición de la iglesia en la que me congrego, sino que también Dios me permite bendecir el lugar en el cual me congrego. Qué día tan maravilloso, este tiempo tan maravilloso, el tiempo de iglesia. Cada vez que tú vienes, se anuncia alguna actividad donde tú puedes ir a esa tienda de reunión. Yo quiero que tú recuerdes a Moisés yendo a la tienda de reunión, a una cita con el Todopoderoso, a verle cara a cara, dice la palabra del Señor. Y si tú salieras de tu casa con esa actitud, yo creo que cosas sobrenaturales pudieran ocurrir. Si vinieras diciendo por el camino, tengo una cita el día miércoles, a hablar con mi Padre,
y a clamar con mis hermanos por una causa. Y el Señor, la presencia del Señor me va a acompañar. Tienes que ir convencido a congregarte. Voy a ir a la casa de Dios y Dios me va a hablar por medio de una palabra que se va a predicar. Dios me va a hablar por medio de una palabra que va a dar el director. Y me voy a animar y me voy a alentar. O mejor aún, sé como Josué, que siempre que estaba aquí en la tienda de reunión. O como David, que decía, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de iglesia. Representa esa tienda de reunión, la iglesia de Cristo, el lugar que Dios acercó a tu vida. Mira, en los lugares del país en los que yo he estado, siempre hay una iglesia cerca. Qué cosa tan hermosa. Y Dios me enseñó algo hace año y medio, por medio de un pastor de este pueblo. Él me dijo, cualquier lugar, me dio esta palabra, cualquier lugar es bueno para una iglesia, me dijo él. Y yo no lo entendía, yo decía, pero ¿por qué un pueblo tan pequeño tiene que tener 700 iglesias? Si somos pocas, pero él me dio esta palabra. Cualquier lugar es bueno para una iglesia. Y me dio la razón, me dijo, porque si cualquier lugar es bueno para una licorería, y en cada barrio hay una licorería, que en cada barrio hay una iglesia, y Dios acercándose a ese barrio, a esa comunidad en ese tiempo. Qué hermoso, que aunque este pueblo fue desobediente, fue rebelde, ofendió a Dios, Dios trae esa tienda de reunión para acercar su presencia. Y así es la iglesia de Cristo en estos tiempos, así lo creemos. Bien, esta tienda de reunión, con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, no digamos años, porque pasaron muchísimos años, mucho tiempo, fue más adelante. Dios le da la oportunidad a Salomón de construir el primer templo. Dios no se lo permite a David, producto de las guerras, de varias cosas allí, pero ya esa tienda de reunión se convierte en un templo, donde era lo mismo. Era un lugar de reunión donde el pueblo iba a ofrecer sus sacrificios, su holocausto, los sacerdotes, un tiempo de iglesia. El libro de Salmos menciona que eso era trompeta, eran tiempos de regocijo, de alegría y de júbilo. Luego, producto de la desobediencia, ese templo fue destruido por medio de las guerras y varias cosas. Luego, por medio de Esdras, Nehemías, Ageo, profeta Ageo, Zorobabel, una gente que Dios utilizó, vuelven a reconstruir ese templo. Y ese templo, nuevamente, dice los que vieron ese templo y que habían visto el templo pasado, o sea, ahí es donde está el versículo bíblico que dice que la gloria postrera fue mayor que la primera. Ese templo era más bonito y más hermoso y más especial, y seguía representando lo que inicialmente representaba una tienda de reunión. En aquel tiempo era en el desierto, era una carpa, pero allí el pueblo iba a consultar al Señor, a ver cara a cara a Dios, le ocurría a Moisés. En los tiempos del templo la gente iba y ofrecía su sacrificio en el templo. En los tiempos actuales, la iglesia de Cristo es donde tú vas a tener una cita con el Señor, donde tú vas a consultar con Dios. Así que no puedes dejar de congregarte. Es un error grave, porque te estás perdiendo de que Dios quizás hable a tu vida. Te estás perdiendo de lo que Josué no quería perder. Yo mejor me quedo aquí, Moisés, anda tú. Quizás Moisés estaba viejito, pero él quería estar allí en ese lugar especial. Cuando llega el tiempo de Jesucristo, en los tiempos de Jesucristo, ya era muy común que las personas, los creyentes en la fe, apartaran el día sábado como el día del Señor, era el día de reposo. Y las personas ese día, la ley de Moisés lo explica, no pueden estar haciendo trabajo físico, o sea, era un día de reposo, la palabra lo dice, lo explica claramente. Y ese día comenzó a ser tomado como el día del Señor. O sea, era el lugar donde, era un día de la semana donde nosotros, muchos cristianos, muchos judíos se reunían en sinagoga a hablar de la palabra, a compartir sobre la ley y todos estos detalles. Más adelante, luego de que Cristo muere, hay un debate entre la iglesia de Cristo, y sigue habiendo en algunos lugares, y es que si ese día del Señor, ¿por qué si la palabra menciona que es sábado comenzó ahora a ser un domingo? Porque ahora, ¿por qué no hacemos culto los sábados? Ahora el día sábado es un día laboral, pero es un asunto cultural aquí. Se fue mezclando el hecho de que se cree que el Señor Jesucristo resucitó un día domingo, y para los primeros creyentes, luego de que Cristo resucita, para los primeros creyentes, se comienza a utilizar ese día domingo como un día especial, un día aparte. El Hechos capítulo 20, versículo 7 dice la palabra: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Dice la palabra, revela de que ese primer día de la semana hubo un tiempo de iglesia.
tiempo de reunión. No sé si fue en el templo, si fue en la casa de alguien, si fue en una tienda, si fue a orillas del río. El asunto es que se reunieron. Pero esto nos revela de que la iglesia cristiana evangélica, en los tiempos de los apóstoles, de Hechos, comenzaron a tomar como el día domingo, como un día de reunión, un día de congregarnos. Pero no quiero llevarte a pensar que el día del Señor tiene que ser el sábado, porque es el día de reposo, o el domingo, o tiene que ser el día del Señor. En esta serie que hemos compartido, quiero decirte que representa el tiempo, el lugar donde tú te congregas a adorar y a tener una cita con el Señor. Ese día, si es domingo, si es domingo en la mañana, en la noche, el miércoles, ese día es el día del Señor. Y ese día algo sobrenatural, la presencia de Dios puede manifestarse en tu vida. Y en el día del Señor, que representa ese lugar donde ese tiempo en el cual te congregas en una iglesia o en una tienda de reunión, ocurren cosas sobrenaturales. Acabamos de leer aquí en Hechos 20 que las personas se reunían para partir el pan, es decir, para compartir, para tener un tiempo de comunión con los hermanos. Ese es el día del Señor. Tú vienes a la iglesia y dices, hermano, Dios te bendiga, me alegra verte, te ves bonita, saludas, te alegras porque ves a tu hermano en Cristo, compartes con él. En ese día, en ese primer día de la semana, Pablo les enseñaba, hablaba la palabra. Había un predicador, un Pablo que seguramente, como iba a tener un viaje al día siguiente, dice la palabra que el discurso y el sermón se alargó hasta la medianoche. O sea, hubo un tiempo de escuchar la palabra de Dios, de escuchar al siervo de Dios. Y eso es lo que hacemos en tiempo de iglesia. Compartimos, adoramos al Señor y escuchamos la voz de Dios a través de un siervo, de un predicador, de un director. Y algo que ocurre o que ocurrió en los tiempos bíblicos, en el día del Señor, quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra, yo Juan, que fue el que escribió este libro profético, hermano de ustedes y compañeros en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia. Mire estos compañeros que eso es maravilloso, en el reino, en el sufrimiento, en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. La historia bíblica narra que el apóstol Juan estaba preso, literalmente, en una isla por ser predicador, por hablar de la palabra. Y el versículo 10, me encanta esto. En el día del Señor, ¿qué día? En un día especial, en el día del Señor. Hay debates teológicos para saber si ese en el día del Señor era el sábado o era el domingo. Hay un debate, dice no, era el sábado porque era el día de reposo, pero ahí no dice si era sábado o domingo, dice en el día del Señor. El asunto es que en ese día vino sobre Juan el Espíritu Santo y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, a Filadelfia y Laodicea. En el día del Señor. ¿Ves que? Yo no sé si es que ese día, lo más seguro, y en eso los teólogos concuerdan, que ese día del Señor que menciona Juan, para aquella época era un día de reunión de hermanos. Era un día de iglesia. Era un día donde, mira, nos reunimos en mi casa, compartimos el pan, hablamos la palabra, oramos. Era un tiempo especial. Y ese día, posiblemente Juan en una cárcel no podía tener acceso a lo que tú tienes el día de hoy domingo. A congregarte, a venir a la casa del Señor. No podía escuchar un ministerio de alabanza adorar. No podía escuchar a gente tocar el instrumento. No podía escuchar a un director porque estaba preso, dar una palabra, animarte a adorar. No podía escuchar los anuncios de la semana para cuándo es el próximo día del Señor para no perdérmelo. Sino que él en el lugar en el que estaba, parece que estaba en comunión espiritual con el resto de hermanos en Cristo que en el día del Señor estaban reunidos. Y algo especial ocurrió. Comienza a ser revelado en el día del Señor el libro de Apocalipsis a Juan. Quiero decirte esto. Cada vez que tú sacas y respetas y honras el día del Señor, estás dando la oportunidad de que cosas sobrenaturales ocurran en tu vida. No, en el caso de Juan fue una revelación profética. Gloria a Dios por eso. No sé cuál es tu caso.
No sé qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero respeta y honra el día del Señor. Si es tiempo de iglesia, es tiempo de ir a la casa de Dios, ponlo en primer lugar. Es un día especial. El día del Señor es representado en estos tiempos en cada reunión de iglesia. Cada vez, sea martes, sea miércoles, hay hermanos que hacen actividades los domingos de la noche, otros no hacen actividades los domingos sino los sábados, otros hacen culto de oración los martes, los jueves. No importa el día. Es el día del Señor, porque ese es el día que Dios eligió para que tú vayas a esa tienda de reunión, a una cita cara a cara con el Todopoderoso. Y tienes que entender que ese día del Señor, que la palabra en un momento representó juicio, castigo de Dios, el día del Señor representa, mi hermano, cada vez que es tiempo de iglesia, ese día es el Señor. No es para tus oficios, para tus preocupaciones y para tus afanes. Ese día Dios lo ha apartado para hacer algo sobrenatural en tu vida, si lo creo. Y Salmo 118 dice, Salmo 118, 24, este es el día en que el Señor actuó, regocijémonos y alegrémonos en Él. Dos actitudes con las cuales tienes que estar en el día del Señor y congregarte. Regocíjate y alégrate. ¿En qué? En el Todopoderoso, que te trajo la tienda de reunión. Yo veo que tú eres un descarriado, un desobediente, un rebelde, un que da mal testimonio. Vino Dios y acercó la tienda de reunión, acercó la iglesia con la presencia de Dios a ese pueblo rebelde y terco. ¡Alégrate! Ven feliz a la casa de Dios. Ven contento, sonriente. No desperdicies, no ofendas ni deshonres el día que Dios ha elegido para que tú vengas a su casa. Qué tristeza que mientras unos en el llano venezolano van llenos de barro, con ropa muy humilde y campesina a congregarse, otros con más comodidades vienen con fastidio y aburrimiento a la casa de Dios. Qué tristeza que personas como Josué querían estar en la tienda de reunión. Y otros hay que estar, pero ¿por qué no viniste? Pero ven, pero congrégate detrás, casi que Josué dijo, yo me quedo aquí en la tienda de reunión. David dijo, yo prefiero estar en la casa de Dios que estar cumpliendo un horario laboral de 8 horas para que me den un sueldo que no me alcanza. Pero tengo la casa de Dios regocijándome y alegrándome en Él. No importa dónde te encuentres. Para Juan, el día del Señor, hay algo especial. Él no podía estar congregado con sus hermanos, pero se quedó quizás ese domingo en el culto debe estar bueno por ahí en Jerusalén. Debe estar esa fiesta prendida y yo aquí preso, pero voy a estar en comunión. ¿Por qué? Porque aunque no pudo congregarse, no pudo estar con sus hermanos en Cristo, ese día Dios se manifestó con una palabra profética para su vida. ¿Y qué? Esto me lleva a pensar que cada vez que vienes a la iglesia, algo puede ocurrir. Así que, hermano, congrégate fielmente y disfruta cada momento. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Yo le he compartido esto muchas veces de forma particular con muchas personas, pero aprende a honrar y respetar el día que Dios te da para congregarte. Ese día es el día del Señor. Los oficios para más tarde, para después, para otro día. El trabajo para después, Dios no te va a desamparar. Y no hay excusa, porque si Juan, que estaba preso en una isla, en condiciones seguro más incómodas de las que tú y yo vivimos en estos tiempos, él estaba en el día del Señor, parece que estaba en comunión con Dios en ese tiempo. No pudo, pero estaba allí. En los tiempos de Moisés, de la misma manera como la presencia de Dios descendía en forma de nube sobre aquella tienda de reunión, seguimos creyendo que cada vez que su pueblo se reúne en estas paredes, la presencia del Señor está con nosotros. Eso te manifiesta y te llena de aliento, de consuelo, te anima de alegría, de felicidad. Qué triste que tú no experimentes eso. Lo que tienes que hacer es congregarte fielmente y disfruta cada momento de iglesia. No vengas con... Piensa que Juan hubiera querido estar en el día del Señor con sus hermanos, pero estaba preso. Piensa que otros en el día no tienen que caminar largas horas para poder llegar a congregarse. Piensa que en el tiempo, en el año 100 años después de Cristo, en el año 100 después de Cristo, aproximadamente 80, los cristianos tenían que congregarse de forma oculta, de forma misteriosa y donde los agarraran, y yo lo compartí ayer con los jóvenes, creo, donde los agarraran en un cultico muertos todos, de forma violenta. No era que les disipaban, como ahorita que hace poco, bueno, que no podíamos estar reunidos por cuestiones de la ley, entonces llegaba la autoridad y decía, no pueden estar tomando para la casa, no, los asesinaban de forma violenta.
de forma salvaje. Y los que quedaban vivos, bueno, vamos a planificar nuestro punto de reunión porque nos descubrieron el lugar. Vamos a seguir congregando. Y hoy puedes hacerlo tan cómodo, tan bonitas que son nuestras iglesias cristianas evangélicas en estos tiempos. O sea, ciertas comunidades con butacas, muchas de ellas, aire acondicionado, o sea, muy cómoda en relación a esa tienda de reunión en la que Moisés se reúne. Te puedo asegurar que nuestras instalaciones actuales, en términos generales, de nuestra iglesia, son más cómodas que las de aquellos tiempos. Son más modernas, tenemos más recursos de sonido, recursos visuales, para que nos concentremos, que tratan de llevarnos, enfocarnos al tiempo de oración. Pero así no estén esos recursos, la palabra dice, este es el día en que el Señor actuó, regocijémonos y alegrémonos. ¿Cómo te puede? Alegre. Entonces dice que tiene al lado que tiene cara de burro, amarrado, dice por allí, alegre. Este es el día que hizo el Señor para venir a su casa. Va a venir con esa cara. Va a venir con esa amargura y esa tristeza y esa depresión. Alégrate que el día de hoy Dios te trajo a su casa. Alégrate que para dentro de 2 días vas a venir otra vez y vas a poder volver a alegrarte. Y después con los jóvenes, el día del Señor con los jóvenes. El día de la vigilia. O sea, cada tiempo de iglesia, cada tiempo de reunión es el día del Señor. O debe ser, para mí, es algo muy particular, para mí. Con tu nombre. El día del Señor es el día que yo lo miraré. Ese día es Dios. Ese día yo lo dedico para congregarme fielmente y disfrutar. Y Levítico capítulo 1, quiero que te pongas de pie para que vayamos cerrando esta palabra maravillosa. O sea que compartimos en esta serie que el día del Señor tiene un significado de día de castigo por patente. No hace que el día del Señor venga como devastación, como lamento, como tristeza, como desgracia sobre tu vida, porque fuiste desobediente. Pero el día del Señor es el día que tú te congregas en la casa de Dios. Ese día es el día del Señor. Esto lo enseña la palabra de Dios. Así que Levítico capítulo 1 dice la palabra. Levítico capítulo 1. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de la reunión. Cierro con este pensamiento. Cada vez, quiero que lo entiendan. Cada vez que vienes a la casa de Dios, te expones a la voz de Dios. No es que Dios no pueda hablarte en tu trabajo, haciendo oficio. No es que pueda hablarte mientras recoges el agua para lavar la ropa porque tenemos una semana sin agua. O no es que no había luz, pero ya te llegó la luz para lavar porque si no la lavadora te toca lavar la mano. No es que Dios no pueda hablarte en esos tiempos. Pero cada vez que tú vas a la tienda de reunión, dice la palabra del Señor, Dios, el Señor, llamó a Moisés por su nombre y le habló desde la tienda de reunión. Cada vez que te congregas, tú le estás diciendo a Dios, Señor, estoy expuesto a escuchar tu voz. Estoy expuesto a que ministres a mi vida. Te estás permitiendo la oportunidad de que algo sobrenatural de parte de Dios pueda ocurrir en tu vida y perderte esa exposición a la voz de Dios por oficios, por afanes, por otras cosas, por otros asuntos. Puede exponerte al ataque del enemigo en tu vida. Entonces, está en tu mano la decisión de decir, el día del Señor, yo voy y me expongo a la voz de Dios. Yo quiero escuchar si el director Dios lo utiliza y dice algo que quebrante mi vida. O quizás esa alabanza que tanto ministra mi vida, ese día del Señor la cantan y el Señor me alienta y me motiva a continuar. Estaba cansado, desmayado, triste, afligido, agobiado, pero me permito ir a la casa del Señor en el día del Señor y me expongo a la voz de Dios. O quizás me aburro un poco como el pastor predica porque predica muy corto o habla muy rápido o no le entiendo de qué fue el tema, pero te estás dando la oportunidad de que Dios algo ministra a tu vida. Esto es algo sobrenatural porque Moisés decía, voy a la tienda de reunión a una cita cara a cara con Dios, donde la voz de Dios hablaba a la vida de Moisés. Y dice la palabra que todo el que quería consultar algo con el Señor, voy para la iglesia. Voy a ver si Dios me anima porque estoy que me vuelvo loco. No te pierdas esa oportunidad, querido hermano, querido amigo. Si el día de hoy nos visitas por primera vez, o tenías tiempo que no te congregabas, o te congregas fielmente, quiero decirte que cada vez que te congregas, te estás exponiendo, estás diciendo, Dios,
manifiéstate, háblame, una nube de fuego, un llanto, el quebrantamiento del Espíritu Santo, algo puede ocurrir en tu vida. Cada vez que tú vienes a esta exposición donde la presencia del Señor se manifiesta. Así que eso representa para nuestras vidas el día del Señor, tiempo de iglesia y tiempo de reunión. Creo que con la mano de tu querido hermano, hermana, amigo, familia, hijo, todo lo que tengas allí, acércate, no te quedes solito, tómale la mano a alguien. Vamos a orar por cada tiempo de iglesia y cada tienda de reunión. Cada tienda de reunión es cada iglesia, cada tienda de reunión, cada lugar donde algunos conocidos, amigos de nuestra comunidad van ese día y se congregan, para que sea Dios hablando a cada persona que viene a este lugar. Y cierro con esto: cuando hay radiaciones, cosas radiactivas en el ambiente, las personas no pueden ir así, vestidos normal, porque eso puede ocasionar daños físicos a la salud de la persona. Cada vez que hay bombas atómicas, las personas que trabajan en laboratorios con cosas radioactivas y cosas, tienen que ir con un super traje ultra mega especial para que no pase ni una radiacioncita, porque puede hacer daño. Aquí no tiene que ser así. Hay personas que vienen a la casa de Dios con un traje, con una cara que, o sea, el pastor que termine rápido me lo como con la mirada. O que deje cantar así tan horrible, porque ya lo vio, me lo está explotando la directora y lo puse como perdido. Y vienen con un traje, vienen a la exposición, al lugar radioactivo, no sé si me explico, donde está la voz de Dios, la presencia de Dios, pero vienen con ese traje, ¿sabes? Con una actitud donde no va a penetrar la voz de Dios a tu vida, ¿me explico? Allí está, no es que no esté. El asunto no es que el lugar no sea radiactivo, no. El lugar es que si vas a un lugar radiactivo con un traje que te protege de eso, no vas a exponerte a aquello. Pero cuando vengas a la casa de Dios, ven desnudo, exponiendo tu corazón, diciendo: Señor, aquí estoy, haz algo ahora en mi vida. Vengo sonriente, vengo alegre, vengo agradecido, vengo cansado, pero yo sé que estoy en el lugar en el que tengo que estar. Así que vamos a orar para que tu corazón y mi corazón cada día estén desnudos delante de la presencia del Señor. Bendito Dios, tuya es la honra. Gracias, porque este es el día que tú hiciste para que la iglesia de Dios con nosotros se congregue en esta hora, Señor. Gracias. Este es el día que tú hiciste para que vengamos a alegrarnos, para que vengamos a contentarnos, para que vengamos a escuchar tu voz. Gracias por esta cita. Quiero que hagas tu mano al cielo. Gracias por esta cita sobrenatural, donde creemos que tu voz ha hablado el día de hoy por medio de tu palabra, donde hemos escuchado un mensaje, oh Dios, donde entendemos que este día, este tiempo de iglesia es bendecido por ti. Tu presencia se manifiesta, oh Dios. Clamo por aquellos que tienen un traje, algo que les impide experimentar este tiempo especial, para que seas tú desnudándolos, quebrándonos, oh Dios, cada día, para poder exponernos a tu presencia y a tu voz. Oro por cada tienda de reunión en este pueblo, cada iglesia, pequeña, grande, oh Dios, tú la conoces. El día de hoy clamo por cada célula que puede existir, donde tu pueblo se congregue en el día del Señor. Oh Dios, yo oro el día de hoy para que tu presencia se manifieste de forma sobrenatural, como en los tiempos de Moisés, como en los tiempos de aquella tienda de reunión. Quiero orar para que tu presencia sea notoria, sea visible, y todo corazón de piedra, toda rebeldía sea quebrantada en un corazón que adora y que se regocija en ti. Te adoramos, Señor. Quiero orar por todo aquel que no ha entendido que el día del Señor es un día especial, por todo aquel que pone excusas para congregarse, Padre, todo aquel que tiene otras prioridades antes que venir a tu casa. Espíritu Santo, yo oro para que puedas hacernos entender que este día tú lo has hecho para que vengamos a tu casa. Te adoramos, Padre. Enséñanos a amarte cada día, a disfrutar este tiempo. Cambia nuestro lamento en baile, como dice, nuestra amargura en gozo, nuestra rabia, nuestro enojo, nuestro fastidio, cámbialo en alabanza, en gozo, en júbilo, Señor. Te adoramos, mi Rey amado. Tuya es la honra y tuya es la gloria. Amén y